Hola, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Conversemos Sanamente. Eh, como estábamos comprometidos, el día de hoy vamos a tener con Andrea Echeverry, nuestra moderadora, un invitado especial. Ya les voy a dar ingreso. Vamos dándole unos segunditos que lleguen. Hola. Hola, hola André, ¿me escuchas bien? Sí, pero ¿saben qué? Como que me sacó del en vivo, o sea, no los puedo ver. Entonces voy a... Es súper charro porque estoy como... A ver, yo miro acá una cosa. Sí se te escucha, pero no se te ve, tal cual lo Listo, dices. listo. Sí, yo tampoco, yo también tengo problemas. Voy a retirarme y voy a volver a ingresar. Dale, André. En unos momentos ingresan Juan Esteban y Andrea y vamos a conversar el día de hoy sobre ansiedad. Entonces estamos corrigiendo algunos problemitas, ya vamos a iniciar. Bueno, entonces inicialmente André. Hola, ¿cómo están? Hola André, muy bien, ¿y tú? Ahora sí te vemos. Súper. ¿Y Juan? ¿Está por ahí? Aquí lo estoy agregando como moderador también. Listo. Discúlpeme porfa la voz que la tengo bastante mal de la gripe. Él está ingresando ya, pero no le veo. Mm, listo. Ya está invitado. Creo que en cualquier momento ingresa. Perfecto. Nada. No, creo que lo había agregado como moderador y no lo podía tener también en el video, pero ya se solucionó. Hola, Perfecto. Hola, hola Juan Esteban, ¿cómo estás? yo no me veo, pero me dicen si me veo. No. No. Sí. Hoy está fallando todo lo No, tecnológico. Hoy no, estamos era de Ahora Hugo. sí, ahora sí, ahora sí estamos ok. perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los dos por unirse. Hacía un buen tiempo que no teníamos las charlas de Conversemos Sanamente. Les doy la bienvenida a todas las personas que están conectadas y pues los dejo con André y con Juan Esteban para que hablemos esta noche. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Conversemos Sanamente. Yo soy Andrea Echeverry Ríos. Hago parte del equipo de Sanamente, soy psicóloga y hoy nos acompaña Juan Esteban Patiño, que también es un gran psicólogo, Juan. Pero para no dar como información adicional, cuéntanos tú sobre ti, un poquito sobre lo que haces, lo que has estudiado y por qué crees que estamos hoy aquí conversando sobre ansiedad. Bueno, hola André, muchas gracias por la invitación, a Sanamente también. Yo soy Juan Esteban Patiño, soy psicólogo, magíster en psicología con énfasis clínico, docente universitario. Creo que esta conversación en últimas a mí me parece bien importante. Ya lo iremos desarrollando porque creo que es un concepto que se ha manoseado mucho, un concepto que se le ha dado mucha vuelta y está muy llena esta red con el tema y también vale la pena darle como un poquito de profundidad al tema de la ansiedad que está en la boca de todos, a veces también
en la sensación de muchos, pero que se nos vuelven a veces tipsitos y cosas muy sencillas que no es tan sencillo. Es decir, el tema no es tan banal tampoco, entonces vale la pena la conversación. Bueno, antes de darle comienzo a esta conversación, quiero sumarme a lo que estaba contando Juan Camilo a propósito de que llevábamos un buen rato sin tener Conversemos Sanamente, porque estamos haciendo como unos ajustes y unas reestructuraciones a través de la plataforma como para tener un alcance mucho más amplio y para poder llegar de la mejor forma a todas las personas que nos quieran acompañar desde las necesidades y servicios terapéuticos. Como les venía contando también, Juan Esteban es psicólogo, no solamente es profesor de psicología, sino que también presta servicio como psicoterapeuta. Yo también, entonces ahorita nos pueden seguir o nos pueden solicitar los contactos si desean y están buscando acompañamiento psicoterapéutico. Pero bueno, sí, ahora sí vamos a darle confianza a esta conversación. Cuando Juan y yo nos sentamos a hablar a propósito o empezamos a conversar a propósito de esta conversación, también teníamos algo muy puntual y es el hecho de cómo actualmente encontramos demasiada información a propósito de la salud mental y cómo esto, en vez de convertirse en un recurso, se está convirtiendo en diagnósticos generalizados donde todos estamos asumiendo que tenemos o no un diagnóstico y a partir de eso nos paramos frente a la vida a veces incluso como a llevar un diagnóstico casi que de forma hipocondriaca, como lo diría un médico, ¿cierto? Como que empezamos a autodiagnosticarnos a propósito de toda la información que encontramos en Internet. Entonces, como sabemos que la ansiedad es también una emoción, vamos a empezar conversando a propósito de ese concepto de las emociones de la forma más breve posible, como para que lo empecemos a aterrizar desde ahí y luego empezamos a desglosar qué es esa emoción de la ansiedad y por qué ahorita le tenemos tanto miedo, o sea, por qué la hemos satanizado tanto. Entonces, esto es un concepto que yo utilizo mucho cuando estoy en terapia para hablar de gestión de emociones, porque aparte esa es otra cosa que yo creo que Juan también ha identificado, que hablamos mucho de la ansiedad, hablamos mucho de las emociones, pero no tenemos ni siquiera idea de qué es eso de las emociones, o sea, qué son las emociones. Entonces, básicamente, para que nos quede así súper claro, súper coquito, las emociones son reacciones físicas de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo siente todo primero, nuestro cerebro interpreta y lo nombra. Son físicas, deben ser efímeras. En ese orden de ideas, cuando llevamos mucho tiempo sosteniendo una emoción, lo que pasa es que nuestro sistema nervioso se desregula y es ahí cuando empezamos a identificar síntomas adversos o situaciones que nos hacen sentir profundamente incómodos. No hay emociones malas ni buenas. Las emociones todas están hablando, es la forma en la que nuestro cuerpo nos comunica cómo se está sintiendo frente a factores externos. Y por factores externos no me refiero solamente a lo que tiene que ver con lo físico, también tiene que ver pues como con esas situaciones, con esas conversaciones, con lo laboral, con lo romántico, con todo. Todo lo que está afuera llega primero a nuestro cuerpo lo siente, nuestra mente lo interpreta y lo nombra. ¿Listo? Entonces son reacciones físicas que deberían ser efímeras, porque si nos quedamos mucho tiempo sosteniendo una emoción, entonces nuestro sistema nervioso se desregula y es ahí que empezamos a identificar consecuencias. Listo. Entonces, dicho esto, bajo esta pequeña interpretación o información a propósito de qué son las emociones, Juan, ahora sí empecemos en materia y conversemos sanamente a propósito de la ansiedad para que empecemos a resignificar este concepto tan satanizado. A propósito de eso, entonces, ¿qué es realmente la ansiedad? ¿Y por qué Bueno, aparece en nuestra vida? voy a partir del último que decías, es decir, esto es un asunto que se siente principalmente y creo que también por eso es tan fácil que popularmente se empiecen a utilizar. Creo que son últimas, no necesariamente es un problema, pero hay que poner ahí el punto porque cuando se van volviendo sociales las asignaciones psicológicas, claro, está el riesgo del autodiagnóstico, pero también la gente está tratando de ponerle nombre a aquello que siente, darle un lugar y darle sentido a Ujú. eso que se siente. Entonces la ansiedad inclusive se ha entendido como un sistema que genera respuesta física, bien sea por anticipación, por aprendizajes previos o por condiciones internas que se ven en el desarrollo del mundo. Y eso nos implica la necesidad de diferenciar algunos conceptos parecidos. No es lo mismo ansiedad que miedo, no es lo mismo ansiedad que angustia y no es lo mismo ansiedad que estrés. Son cosas parecidas, se sienten parecido, se siente la misma carga, a veces la misma misma sudoración, pero tienen orígenes distintos, funcionan distinto y si lo queremos nombrar así, generan padecimientos distintos.
El miedo, digamos, es bastante más básico que la ansiedad. Inclusive algunos teóricos han planteado la ansiedad como un alcance, una ventaja evolutiva que se desarrolla posterior al miedo, que nos ha permitido una mejor interacción social, solo que posteriormente se complejiza. Pero el miedo es esa misma sensación que lleva al sujeto a luchar, a huir, a someterse en razón de salvaguardar su propia integridad, pero eso está puesto afuera. Es decir, si vos vas caminando por una vereda y te sale un perro a la ladrar, te vas a miedo. O no te estás inventando el perro no es un pensamiento, no es un aprendizaje anterior. Ahora, si a vos ya te mordieron, puede que eso se combine o que el miedo se vuelva fobia, pero el miedo no es ansiedad, ¿cierto? La angustia es un concepto más abstracto que tiene que ver más con las lógicas internas del sujeto y el padecimiento que eso implica. Son las corrientes psicológicas más del orden de la profundidad las que la han desarrollado e inclusive ha habido debates ahí alrededor porque se ha nombrado ansiedad y que posteriormente se le ha puesto angustia para hacer como la división. El estrés también tiene un carácter externo, ¿cierto? Es una carga, una sensación. El concepto de estrés viene de la física, viene de los materiales. Es ponerle peso a algo y ver qué tanto lo aguanta. Y el estrés es eso, es una carga externa. Tengo, no sé, 9 horas laborales, 10 horas laborales, 40 problemas personales externos, y eso se va sintiendo como estrés. ¿Qué pasa? Que no necesariamente por ser distintos aparecen distintos. Me Entonces encanta que pueden aparecer profundicemos en juntos, eso. se le pueden aparecer combinados esos asuntos y usted no sabe qué hacer con eso, pero en última la ansiedad implica una relación con el futuro. Es decir, la ansiedad es un mecanismo emocional de anticipación. Entonces, por ejemplo, ahorita que André y yo íbamos a hacer este video y que el video no nos funcionaba, como esto venía a pasar, eso iba generando como ese vacío y ese calorcito en el estómago, que es una carga de ansiedad esperable, ¿cierto? Usted va a salir a hacer una exposición, va a tener un viaje largo. Hay un asunto que te permite anticiparte a algo que eventualmente sea riesgoso. Tiene un correlato físico necesariamente, ¿cierto? La ansiedad. Volvemos al concepto de emoción que nos presentaba André, y es esta vaina se siente en el cuerpo, no es un concepto abstracto, y por eso, digamos, buena parte de la psicología se ha pegado de allí como síntoma porque es fácil de ver, es fácil de identificar. Igual que un paciente te dé reporte y te diga, es que yo tenía un revoltijo en el estómago, una presión en el pecho, la necesidad de salir corriendo. No dice, probablemente eso fue un ataque de pánico, del orden de la ansiedad, ¿cierto? Y digamos que integra una relación tanto física como cognitiva como motora. Hay una respuesta en esos tres campos que la gran mayoría de las emociones pueden llegar hasta allí, pero la ansiedad de entrada lo hace. Entonces, para darle como orden al concepto de arrancar desde ahí, la ansiedad es una respuesta evolutiva. Algunos autores lo han puesto como un escenario de adaptación y me parece que es un buen lugar para arrancar de ahí porque no necesariamente tener ansiedad implica el desarrollo de una psicopatología, implica el desarrollo de un problema. Hay una respuesta evolutiva de anticipación que prepara el cuerpo como si hubiera un riesgo. El problema es que como depende de la interacción social, no sabemos si ese riesgo existe o no. Y ahí ya hay que mirar la filigrana de cada cosa, ¿cierto? Hay personas que tienen una tendencia mayor a sentir ansiedad por cosas y otras no tanto, ¿sí? Ahora, la interpretación de la realidad de ese riesgo social casi siempre o personal es lo que va a implicar que la ansiedad sea más o menos adaptativa. Ya se puede presentar como respuesta patológica, más adelante vamos a hablar de ella, y eventualmente algunos la han ubicado como un rasgo de algunas personalidades, pero digamos que ha sido una línea teórica con menos fuerza. Más o menos ese es el concepto y como en esos tres elementos se ubica. De entrada nos permite decir un asunto y es que hace poco me preguntaba una amiga que cuál era el índice aceptable de ansiedad. Y yo no, ¿cuál era la ansiedad normal? Yo por molesta la decía, no, lo normal es no sentirla, ¿no? Pero bajo esta lógica, es decir, una carga normal de ansiedad, de anticipación, que ha servido para adaptar. Igual ahorita vamos a profundizar sobre eso, pero me gustaría que profundicemos sobre esto que tú estás diciendo también como una respuesta adaptativa. Y entonces, ¿de qué manera nosotros podemos reconocer, Juan, la ansiedad? O sea, ¿cómo la podemos reconocer en nuestro cuerpo diferente, como lo estabas mencionando? O sea, el miedo es una respuesta frente a una situación,
típico la ansiedad es una anticipación frente a una situación, ¿cierto? ¿Cómo la podemos reconocer en nuestro cuerpo? Que tú lo mencionas también, dentro de los diagnósticos clínicos, es fácil identificar cuando un paciente llega o un consultante llega con esa pregunta a propósito de la ansiedad. Es decir, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera? Por- Eso es fácil para las personas también darse cuenta y es porque es un asunto que la interpretación de la gente le va a poner un lugar distinto al cuerpo, pero el correlato emocional, sin un asunto externo claro, o si es claro un asunto social, es decir, vos te vas a enfrentar a algo y vos empezás a sentir cosquilleo en las manos, que respiras menos, que se te oprime el pecho, que sudas en exceso, ¿cierto? Probablemente estás respondiendo ansiosamente ante eso. Ujú. Ahora, ¿por qué estás respondiendo ansiosamente ante eso? Ya habrá que mirarlo, ¿cierto? Pero las personas tienen, como les decía, respuestas ansiosas esperables y respuestas ansiosas más complicadas. ¿Cómo dividimos eso que es tan complicado y que no? Usted es capaz de enfrentarse al estímulo al que se está anticipando con esa sensación. Si sí, probablemente todavía está dentro del el margen adaptativo. Si eso te implica evitar, es decir, es que yo iba a almorzar en la casa de los suegros y me iban a presentar y entonces me empezó a revolcárseme el estómago, a sentir, y mientras más me arrimaba, al punto que llegué y me devolví. Y dice, venga, aquí hay una carga de ansiedad que está superando la posibilidad de adaptación, la posibilidad de relacionarse eh, en la vida normal. Y uno dice, ¿por qué es tan alta? ¿Cierto? Es decir, el problema no es que sea tan alta en sí mismo, y eso lo vamos a ir desarrollando, sino por qué es tan alta. La ansiedad es una respuesta, el cuerpo responde. El cuerpo responde ante anticipaciones sociales y eso se interpreta mentalmente. Ahora, responde en razón de los aprendizajes de cada quien. Ujú. Entonces, esas exposiciones sociales a unos se les hacen muy fácil, a otros se les hacen muy difíciles. Pero a uno a ver, a los que se les hacen muy difíciles, probablemente ha tenido públicas, por ejemplo, en este caso las exposiciones, sí, tiene mayor sensibilidad en términos de su construcción subjetiva al respecto. Pero ¿cómo lo identificamos? En el cuerpo. Y ahí lo que decías con las emociones, toda esta idea de la gestión emocional que es muy importante, no la han ido vendiendo como una suerte de control emocional que no es lo mismo. Y entonces básicamente el sujeto que funciona es el sujeto que no se enoja, no se pone más alegre de lo normal, no siente más ansiedad de lo normal. Entonces lo que hacemos es que mentalmente tratamos de evitar sentir eso y ahí es donde esas emociones se cronifican y se vuelven síntomas. En últimas, la mejor forma de gestionar las emociones es dejarlas pasar porque eso se impone. Es decir, eventualmente habrá personas con mayor capacidad de control sobre ellas, pero casi siempre sometidos a grandes entrenamientos. Los monjes, por ejemplo, en razón de la meditación, algunos deportistas en razón de entrenamientos emocionales particulares, inclusive esto se usa mucho en escenarios militares, pero por lo general también trae problemas para el sujeto después, ¿cierto? Entonces, Ujú. lo mejor que hay que hacer con eso es dejarlo sentir y por qué lo estamos sintiendo, ¿cierto? Eso se pone en el cuerpo, se siente. Ahí pasó el gato. No, casi me toma la cámara. Pasó por un huracán prácticamente en medio de la conversación, pero bueno, ya se acostó. Bueno, Juan, me encanta que lo mencionemos de esta forma porque quiero que profundicemos en este concepto a propósito de cómo se habita la emoción y a qué podríamos llamar gestión de emociones entonces, que no. Y me encanta que tú lo menciones porque yo lo que siento es que la gestión de emociones va a ser muy importante porque igual somos adultos en la mayoría de los casos y también niños que ahora cada vez es más común evidenciar niños con unos síntomas de ansiedad muy contundentes, por decirlo de esta forma. Y finalmente, pues nosotros tenemos que de alguna manera como seguir con esa vida adulta y eso es lo que ahorita se está convirtiendo como en esa problemática, ¿cierto? Como, ¿cómo hago para enfrentarme a esta cotidianidad? Entonces hablemos un poquito de cómo empezamos a evitar las emociones, ¿cierto? Cómo empezamos a evitar, en este caso, la ansiedad y... Ay, hombre, bendito, si me entienden lo que es tener gatos. ¿Cómo podemos empezar a evitar la ansiedad, por un lado? Y por otro lado, entonces, ¿qué podríamos entender y cómo podríamos utilizar esa gestión de las emociones como un recurso
más que como una, ¿cómo decirlo? Más que como una fórmula mágica, que yo creo que ahí es el problema. No hay una fórmula mágica, y tú ahorita lo mencionabas, y es porque la idea o la forma en como nosotros nos relacionamos con la ansiedad también está muy relacionada con nuestras pautas de crianza y con la cosmogonía que tenemos finalmente como de la vida, como con lo que cada uno ha ido construyendo alrededor de sí mismo. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer? Ay, no. ¿Qué podríamos hacer para poder empezar a evitar la ansiedad? No solo la ansiedad, sino las emociones y para hacer una gestión que nos permita de alguna manera, como también como habitar esa cotidianidad. Voy a empezar por lo primero que decías, y hay una ampliación del diagnóstico o de los diagnósticos relacionados con ansiedad. También como para que mencionemos un poquito ya después para ver cómo habitamos y cómo hacemos con esto. Y para datos de la OMS, el 4% de la población global tiene trastornos de ansiedad, no ansiedad. Ansiedad sabemos que es un recurso evolutivo. Trastornos de ansiedad. Eso es alrededor de 301 millones de personas. Es como casi la población de Estados Unidos tiene un trastorno de ansiedad. Y probablemente muchos son de allá. Eh, ahorita lo miramos porque el tema es, claro, la ansiedad además suele ser un sistema de respuesta secundario a emociones más básicas no vivenciadas. Y ahí, como primer aspecto clínico para plantear al respecto, la presencia constante de ansiedad, por lo general, etiológicamente, es decir, cuando vamos a mirar el origen de por qué la ansiedad está tan instalada en alguien, termina siendo secundaria a la negación de otras emociones, tipo la rabia, eh, tipo inclusive la felicidad, tipo el fastidio, es decir, emociones más básicas que las personas terminan negando y que eso se va acumulando ansiógenamente. El último quinquenio en Colombia se ha duplicado la ansiedad, hay personas que le atribuyen esto a la pandemia, pero en últimas es un asunto que está muy relacionado con el estilo de vida y eso hay que plantearlo, es decir, también decir que es que cambiando el estilo de vida cambiamos todo, pues por supuesto, pero es que uno cambia el estilo de vida en la medida en la que puede, ¿cierto? Uno por allá escucha entonces la fórmula mágica es que usted se levanta a las 5 de la mañana a hacer yoga, desayune fruta, vaya, camine, se encuentre con la naturaleza y uno dice, ¿esta gente en qué trabaja? Es decir, uno se levanta a las 5 de la mañana a coger el bus para llegar al trabajo. Esas fórmulas terminan siendo estos nutricionistas que se van, y me perdonan la comparación a veces para cualquier barrio popular, así la gente que tiene que comer salmón. Es decir, bajémosle dos cambios al asunto y adecuemos las recomendaciones a las condiciones. Estamos en un medio muy acelerado, un medio muy ansiógeno, si se quiere, y ver cómo se vivencia esa ansiedad y qué se puede hacer, resulta ser mucho más útil que decirle a la gente, no, es que usted tiene que evitar el estrés externo para que no sienta ansiedad interna. ¿Y cómo hago? Pues renuncio, ¿de qué como? ¿Cierto? Entonces, lo primero es, aquello que se manifiesta emocionalmente, algo está diciendo, es una respuesta, inclusive muy primitiva, humana, a la vida, ¿cierto? Si no fuera por el miedo, la población ya no existía. Y la ansiedad también nos permitió algunos asuntos sociales de menor exposición, ¿sí? Por eso, por ejemplo, las personas cuando se usan alcohol, ¿cierto? La capacidad regulatoria baja y la ansiedad también. Y entonces, aquella ansiedad adaptativa que le decía que montarse en esa mesa era mala idea, deja de estar y ahí se monta. Al otro día la huella digital le va a recordar y le va a generar el doble de ansiedad el hecho de que se haya montado. Pero entonces lo primero es entender que aisladamente la ansiedad no dice nada. Y no dice nada porque está en todo. Ahorita, cuando miremos el tema patológico, lo explico bien, pero la ansiedad es un síntoma polifuncional. Es decir, eso es un comodín sintomático. La ansiedad aparece en casi todos los diagnósticos. Entonces, solo no dice nada. La vivencia ansiosa no explica el contexto. Entonces, cuando una persona ya está con un trastorno de ansiedad y que está teniendo, por ejemplo, ataques de pánico, claro, entonces ahí aparecen los ABC que son muy útiles, porque es ahí sí, en ese escenario concreto sí, porque es para regular una condición, no la ansiedad, sino un desbordamiento ansioso de un momento específico. Entonces,
respirar de forma pausada, encontrarse con lo sensitivo, por ejemplo, alrededor del hielo, del agua, mojarse la cara, salirse de espacios que que le están generando esa carga, listo, eso ayuda, pero de base la ansiedad sí. Usted evita un ataque y está muy bien, ¿cierto? Es muy útil evitar un ataque. Siempre es mejor no tenerlo a tenerlo, ¿sí? Pero eso no lo resuelve. Me encanta que lo menciones porque, por ejemplo, dentro de la cajita de preguntas que hicimos acá en Instagram, teníamos una pregunta que era a propósito de si es normal que cuando ya uno está bien, dentro de un diagnóstico de ansiedad, la ansiedad regrese. Entonces creo que eso lo explica, ¿cierto? Como que lo que diríamos es que hacemos como pañitos de agua, pero no hacemos una gestión específica, ¿sí? O sea, como que hacemos una gestión de la crisis, del ataque en sí mismo, más no hacemos una gestión y una revisión de lo que está pasando con ese desbordamiento de la ansiedad, por así decirlo, con ese diagnóstico, Voy ese a esto trastorno. y creo que me voy a extender un poquito porque me pasa una idea importante con esta de la ansiedad y Tenemos es tiempo. por qué se retorna a un asunto que está superado. Y uno dice que está superado. Cuando uno mira los diagnósticos en psicología y va a tomar los dos manuales, digamos, de mayor uso, que son los estadísticos, CIA y DSM, ¿cómo están constituidos? Y creo que es importante explicarlo. Los diagnósticos están constituidos de forma tal que sean lo suficientemente descriptivos y sencillos para habilidad. ¿Cómo así confiabilidad? Si usted coge 100 psicólogos, que al menos 70 le acerte, mirando una situación clínica al mismo diagnóstico. Entonces, para poder llegar a eso, después de dar muchos tumbos, lo que se hizo en la APA y en la OMS fue disminuir los diagnósticos a la unidad mínima observable, que es que el síntoma. ¿Qué es un síntoma? Llora todas las noches, llora, ¿cierto? ¿Qué es un síntoma? De un ataque de pánico, observable, identificable, ante los ojos de todos, y usted agrupa esos síntomas en tiempo y tiene un cuadro clínico. Pero ¿qué pasa con la ansiedad? O por ejemplo con algunos trastornos del estado del ánimo. Una persona se somete a un tratamiento y este tratamiento está orientado a calmar el síntoma. Claro, lo que vuelve el diagnóstico es el síntoma. Si nosotros solucionamos el síntoma, solucionamos el diagnóstico. Y eso está muy bien para la estadística. Pero los clínicos sabemos que eso opera poco. Porque en últimas las emociones y la patologización de la vivencia emocional conlleva una historia de vida, conlleva una relación con el mundo, no solo el síntoma. Pero entonces vos entrenas al paciente, logras salir de los ataques, eventualmente tenés una consulta combinada y tenés una contención externa, eventualmente algunos pacientes lo van a necesitar y con farmacología regula el síntoma. Pero ese síntoma, ¿qué es? Ah, no, no sabemos. ¿Qué hay ahí de fondo, cierto? Y ahí hay una discusión, inclusive un debate entre colegas, esto hay que decirlo así, hay terapéuticas orientadas a la sintomatología y hay terapéuticas orientadas a entender, digamos, cada vez más de diferentes corrientes, a veces eran unas específicas, a entender que los síntomas son formas de respuesta a situaciones de aprendizaje, a situaciones del desarrollo de la vida, a condiciones vinculares, a condiciones de la vida. Entonces, si usted resuelve el síntoma, y voy a poner el ejemplo, y es, a mí, la ansiedad clínicamente vista, no evolutivamente vista, clínicamente vista me parece que es el concepto en psicología que tenemos más cercano para homologar a la fiebre, en términos médicos. Que la ansiedad es fiebre. Y entonces, claro, una persona le da fiebre y usted le da acetaminofén y la fiebre disminuye. Claro, le tienen que atender la fiebre, porque la fiebre lo mata. Y usted un trastorno, usted un ataque de pánico hace que se tire de un edificio, se le meta un carro. ¿Cierto? A eso hay que atenderlo. Pero usted puede dedicarse a tomar toda la vida acetaminofén, pero si usted no atiende la infección, usted va a seguir teniendo fiebre. Claro, me tomé muchas licencias para hacer el símil, pero guardadas proporciones es más o menos lo mismo. Es más o Bueno, menos no, lo pero es mismo. válido. Va a atender la ansiedad y entrenas al paciente y el paciente logra regular mucho mejor los ataques, pero tiene una vivencia ansiosa sobre la vida. Claro que no es ya el ataque, pero es entonces el cosquilleo permanente, la sensación de desasosiego, lo que dicen a veces en memes, este me parece muy ilustrativo, que es con el sentido arácnido activado.
Tiene el sentido arácnido activado a toda hora, pero a Spider-Man sí le pasan cosas después, a este no, ¿cierto? Está todo el tiempo activándose ante cosas que no van a pasar. Pero Bueno, si usted lo entrena para que eso no pase, para que eso no llegue el ataque muy bien, pero si te quedas ahí, usted va a seguir subiendo fiebre. Si vos seguís con la infección, te sigue subiendo fiebre. exacto. Me encanta que aquí hay una pregunta que yo creo que acabas de responder, pero que nos permite como devolvernos a forma de síntesis y es, entonces la ansiedad es un síntoma y no una enfermedad como lo han vendido, lo están vendiendo las modas de redes sociales. Bueno, la Tú lo pregunta acabas de es, explicar, pero me gustaría que lo no, resumamos como a hay modos. una particularidad ahí. Hay un grupo de diagnósticos que son los que uno podría llamar Son los trastornos. de ansiedad. O sea, son trastornos de ansiedad. Entonces, son como unos 5 o 6, ahí están las fobias, está el trastorno de ansiedad generalizada. O sea, es decir, hay trastornos donde el síntoma principal es la ansiedad. Pero es importante entender que como está construida la nosología en psicología y en psiquiatría, la base del entendimiento psicopatológico es el síntoma. Entonces, a veces es una dicotomía medio falsa. O sea, es grupos de síntomas en tiempos, lo que es el cuadro clínico. Entonces, hay unos 4 o 5 propios de ansiedad, se llaman trastornos de ansiedad. Ahora, cuando yo les decía que era fiebre y que la ansiedad es un síntoma superfuncional a todo, es que si usted mira los trastornos del estado del ánimo, aparecen en los criterios diagnósticos la presencia de ansiedad. Si usted mira los trastornos del neurodesarrollo, aparecen en algunos criterios diagnósticos la ansiedad. Si usted mira los trastornos de personalidad, aparecen en algunos criterios diagnósticos la ansiedad. Es decir, la ansiedad es fiebre, es el megasíntoma, eso aparece en toda parte. Y por eso les digo que la ansiedad sola no dice nada, no dice absolutamente nada, porque es que así que yo tengo ansiedad, listo, regúlela. No, muchas Ujú. gracias por la noticia. Listo, usted le entrega herramientas para regularla. Listo, muy bien. ¿Por qué está teniendo tanta ansiedad? No, ni idea. Ni idea, pero tiene tiene mejor calidad de vida, seguramente sí. Pero sostenerse en un estado de alerta, es decir, que el dispositivo evolutivo ansioso entienda que todo es peligroso, te va a sostener en alerta todo el tiempo. Y decir que necesariamente la regulación química lo va a resolver es cronificar la situación. Y ahí voy. Es decir, si usted en una intervención terapéutica logra identificar, por ejemplo, ese es Richard, ese no va a dejar. No, es Richard, es Richard. El, 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 si usted tiene el diagnóstico, listo, cumple criterios diagnósticos, tiene la intervención. Pero la terapéutica se enfoca exclusivamente en el síntoma como síntoma, probablemente remite. Los síntomas del estado, los trastornos del estado del ánimo, los trastornos ansiosos tienen un alto porcentaje de retornar a condiciones diagnósticas tras la remisión. ¿Qué significa esto? Se le dan de alta y vuelve. Entonces, lo que hace algunos escenarios terapéuticos es cronificar la situación. Eso le llamaba Lolas, un chileno que participó en la construcción del CIE-10, no estoy seguro si en la del 11, explicaba lo que era la carrera de paciente. Y usted llega y le vuelven una condición crónica, apenas lo diagnostican. Y sí hay mucho diagnóstico crónico en salud mental, pero no todos los diagnósticos en salud mental son crónicos. ¿Cierto? El tema es que cronificarlos es extenderlos en el tiempo. Aparecen en menor presencia, es decir, con menos carga, pero seguí sobre el diagnóstico. Y son diagnósticos que eventualmente pudiesen ser superables y hay metodologías que han logrado demostrar que se superan. No solamente que se reduce la sintomatología, pero es un asunto que hay que mirar bien. Entonces, hay trastornos de ansiedad propiamente dichos en la categorización. Todos los trastornos que utilizamos están basados en la presencia sintomática, en la acumulación de síntomas, entonces eso hace que la dicotomía no sea tan cierta, pero también es un síntoma que aparece en una cantidad innumerable de trastornos que no son trastornos de ansiedad. Creo que eso lo Gracias. resuelve. Sí, voy a tratar de traducirlo a un lenguaje un poquito más Estuvo muy técnico. tubi, coloquial. No, no, pero puede, hay muchas aristas, entonces creo que vamos a Vale. volvernos un poquitico para hacer este resumen y es, la ansiedad es un síntoma en la medida de que es una respuesta evolutiva y adaptativa.
es una respuesta ¿qué? A factores externos a nosotros, ¿cierto? A anticipaciones, a lo que está pasando afuera y la forma en cómo eso me hace sentir a mí. Al ser una emoción, es una reacción física, ¿sí? Es decir, la siento en mi cuerpo. Y como nos decía ahorita Esteban, es una respuesta adaptativa y evolutiva. El problema no es la ansiedad, ¿cierto? El problema no es la ansiedad es una respuesta. El problema es cuando esta ansiedad viene conectada de otros síntomas, se sostiene durante mucho tiempo y se convierte entonces o se lleva entonces a procesos de conexión con otros trastornos que están relacionados con la ansiedad como síntoma, ¿sí? Ahora, entonces, mis chicos y mis chicas, ¿qué podemos decir a propósito de esto que estamos también hoy viendo, que nos está compartiendo Esteban? En realidad, el problema en sí mismo es que podemos encontrar herramientas, no, el problema no, nosotros podemos encontrar y podemos como terapeutas darles herramientas para trabajar la ansiedad. ¿Trabajar en qué medida? Como cuidados paliativos, ¿cierto? Básicos, ¿cierto? Nosotros sabemos que si empezamos a respirar, regulamos nuestro sistema nervioso y al regular nuestro sistema nervioso, los síntomas relacionados con la ansiedad van a ir disminuyendo. Lo mismo pasa si nos ponemos en agua. Es decir, podemos entonces ahí que tener una herramienta que nos ayuda a gestionar de forma urgente, rápida y en el momento todas esas emociones, perdón, todas esas sensaciones físicas que estamos teniendo como respuesta a esa ansiedad que nos está anticipando, lo que sea que nos está anticipando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que debajo de la ansiedad, como nos decía ahorita Esteban, nunca viene sola. Siempre hay un proceso que estamos omitiendo y que ya nos empieza como a denotar esto que podríamos llamar trastornos relacionados con la ansiedad. Son cosas que nosotros no estamos trabajando, que hemos estado tapando, que están ahí guardaditos y que entonces la emoción ansiedad aparece como síntoma para recordarnos que hay algo ahí que nos tiene profundamente muy incómodos, que no estamos mirando. Es nuestro cuerpo, es la forma en la que nuestro cuerpo nos dice, pilas, hágase pues cargo de esto. No me va a prestar atención, entonces yo me voy a hacer sentir más. No me va a prestar atención. Ah, espere, a ver si de pronto si me sientes de esta forma, te haces cargo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos demasiada carga a la respiración, a la shawanda, que son herramientas que son muy poderosas también, porque hay una carga que también tiene que ver con lo hormonal, y a veces hay desequilibrios hormonales que son consecuencias también de nuestra alimentación, de nuestros hábitos, que es un poco lo que nos está diciendo ahorita Esteban, y esto puede funcionar y nos ayuda, pero se convierten en herramientas que no se sostienen si no hacemos un trabajo personal que nos permite identificar qué es lo que realmente nos tiene tan incómodos, tan incómodos, tan incómodos, que nuestro cuerpo se está manifestando a través de estas sensaciones. Sí, voy a poner otro ejemplo con esto y es decir, inclusive una persona puede sostener una vida más o menos larga, más o menos estable, más o menos con bienestar, dedicándose solo a los síntomas. Pero si existen posibilidades de resolverlos de fondo, es una deuda que tenemos como técnicos de llevar a las personas hasta allá. Es decir, que esa carrera de pacientes se acabe. Las técnicas ayudan mucho, ¿cierto? Ayudan a mucho a controlar los síntomas. Póngase un dolor de espalda. Ahora el síntoma es el dolor. Entonces a usted le dan medicamento para el dolor y le enseñan a hacer estiramientos para el dolor. Pero usted tiene un problema ortopédico resoluble. Pero usted puede pasar toda la vida dedicado al naproxeno. Pero usted tenía un problema ortopédico resoluble, pero nunca lo resolvieron, ¿cierto? No, no encontró dónde le resolvieran el problema. Y claro, usted encuentra todas las formas de no sostenerse sobre el dolor que en última está indicando que algo no funciona bien. Pasa lo mismo con los síntomas en salud mental. Es decir, afectan la vida y usted puede dedicarse a cómo eso le afecta a la vida, lo afecte menos y nadie va a pelear con eso, ¿cierto? La gente tiene la intención de vivir mejor y algunas técnicas pueden hacer que eso rápidamente desescale un poco, pero si la fuente está ahí todo el tiempo, es la que hay que mirar y es la que pertenece, si se quiere, más al campo clínico propiamente dicho. En ese terapéutico se nombra todo aquello que genera calma. Entonces, no es que para mí genera mucha calma irme de vacaciones. Listo, pero usted no puede vivir en una playa en Cartagena y no consigue trabajo allá. Y si consigue trabajo allá, empieza a sentir la misma carga allá porque ya está trabajando allá, ya no está de vacaciones. ¿Sí? Es decir, cuando yo adecuaba y cuando yo decía, también un llamado a los psicólogos, a los colegas y a los compañeros es,
hombre, adecuemos las indicaciones con las mejores intenciones seguramente a las condiciones reales de las personas y eso es que la frustración es una garantía vital y la condición social explica la expansión de los diagnósticos. Voy a desarrollar esta idea. Hay mayor, se presenta, este dato en Colombia, de la situación de salud mental 2014, sacó el Ministerio eh, 2014. 2024, perdón, el informe del año Ay, pasado. El que está perdido una década soy yo. 2024. Hay un doble de posibilidad de tener un trastorno de ansiedad si usted vive en un centro conurbado o si no. Así ¿en qué, no, perdón. perdón? De un centro conurbado, de una ciudad, de Ok. un casco urbano. Usted tiene el doble de posibilidad de contraer un problema de ansiedad. Y pónganselo así. Es decir, nosotros estamos en un país todavía medio feudal. Una persona que nació en 1870, y digamos que estaba en un sector donde no le tocó muy directamente la guerra, y se murió en 1940, antes del Bogotazo porque no le tocara. Y eso es una persona que probablemente desde que nació hasta que se murió la vida era más o menos la misma. Por ahí vio un que otro carro, le tocó ver el ferrocarril, había un señor en la plaza de un momento a otro que sacaba fotos, ¿cierto? Pero la vida venía siendo más o menos la misma. Si la ansiedad es un mecanismo de anticipación a la novedad, al riesgo social, y nosotros estamos en unas condiciones histórico-culturales donde el estímulo permanente es innegable, donde el cambio se da en 10 años, entre que hay una diferencia abismal entre generación y generación, y está pasando más o menos de los 80 hacia acá. La reacción de anticipación toma un lugar más importante para poderse adaptar a eso, y es más fácil enfermarse. Es decir, es mucho más fácil que a usted le tenga una torcedura de tobillo si usted vive en un lugar donde las carreteras destapadas. Lo mismo, es decir, si usted vive en un centro de permanente estimulación social, de interacción constante, donde las condiciones de socialización te persiguen hasta la casa, es mucho más fácil que esa anticipación se regule completamente. Entonces, hay una parte de esto inevitable, digo inevitable para la vida personal de quien lo padece, que tiene que ver en una condición estructural en una condición estructural del medio, ¿sí? Es decir, permanentemente te están estimulando. Estamos en un escenario donde no necesariamente hoy hay que construir obreros felices para la maquila, sino consumidores permanentes. Es decir, hay un movimiento también en la lógica económica, en el lugar del sujeto de la lógica económica, y eso trae correlatos emocionales. Es decir, uno puede decir que casi que cada era ha tenido un correlato psicopatológico desde que la psicopatología existe, ¿cierto? Y estamos en la época de la ansiedad, por eso también tan común. Creo que acabas de responder una pregunta que nos dejaba por acá Johan, que era a propósito de cuáles son las causas más frecuentes de la ansiedad, para hablar de ella como una infección y no solamente como la fiebre. Y creo que realmente está muy relacionado también con esto que acabas de mencionar, que es muy común con relación a la sobreestimulación a la que nos vemos enfrentados todo el tiempo, sobre todo cuando hacemos parte de ciudades, ¿cierto? Que tenemos, yo no vivo en la ciudad ya, pero cuando voy a la ciudad, lo que puedo reconocer desde que entro a la ciudad es que la ciudad todo el tiempo está rugiendo. O sea, yo no he terminado de llegar a la ciudad y ya el ruido aumentó considerablemente al ruido al que yo estoy acostumbrada. Como consecuencia de tanto ruido, a mí me cuesta dormir bien. ¿Cierto? Y el dormir bien también trae consecuencias sintomatológicas, ¿cierto? O asintomatológicas, es decir, si yo duermo mal, mi sistema nervioso reacciona diferente a los estímulos externos, es decir, mi sistema nervioso está en alerta. Todo Y el eso tiempo. hace que se acelere entonces, como más frecuencia, síntomas relacionados con la ansiedad. Entonces, ahí me vuelvo a sumar como un poco a todo lo que estábamos diciendo. Hay unos factores externos que están todo el tiempo estimulándonos de alguna manera que hacen que en este momento nosotros estemos hablando de la ansiedad como un síntoma, ¿cierto? Y más que como un síntoma, como una enfermedad.
Pero Hay hay un asunto herramientas, que sí. quisiera sumarle y es eh, la capacidad de regular interna y externamente. La sobrecarga viene dada por el desarrollo de las habilidades de la vida. ¿A qué me Ujú, refiero a eso? Que también hay una lectura estructural, no de las condiciones sociales, sino del psiquismo mismo que lleva a que una persona tenga más capacidad de respuesta que otra. ¿Sí? ujú. Coge 4 personas de la misma edad en el mismo trabajo, con la misma saturación y le van a responder ansiosamente distinto. Uno puede desarrollar un trastorno, otro puede renunciar, es decir, van a responder distinto. Y esa ya es la condición subjetiva, digamos, propia del campo. Y ahí hay un asunto que yo no voy a dejar de nombrar, y es que en última la regulación de las emociones, la vivencia de las mismas, se organiza psíquicamente en el desarrollo de la vida, en los aprendizajes que propicia la interacción con los otros cercanos. O sea, los seres humanos somos dependientes. La independencia de los seres humanos es cuando mucho relativo. Y en esa medida también el medio en el que estamos dificulta mucho que una persona pueda dedicar el tiempo de parentalización que una persona en desarrollo necesita para poderse enfrentar a estos niveles de estímulos, ¿cierto? Por ejemplo, una de las formas de regulación emocional que se están usando es la estimulación. Entonces, si el niño está cansado, le ponen la tablet. Y eso nos daremos cuenta en 20 años, ¿cierto? Pero eso va a traer necesariamente sus dificultades, ¿cierto? Porque estamos regulando con un asunto externo una condición interna. Y eso siempre trae problemas. Es decir, si le hacemos caso a lo que por lo menos llevamos en estos 150 años de psicología, eso trae problemas. Entonces, también es un medio hostil en el desarrollo de las habilidades para enfrentarse a la estimulación mientras nos estimula constantemente. Entonces, genera esa doble condición. Creo que hay otra pregunta. Más que una pregunta, es como una acotación a propósito de la conversación. Y John nos dice, en la medicina tradicional china existe el refrán, los pacientes dejan de pagar al médico si el paciente enferma. Ok, los pacientes deben de pagar al médico si el paciente enferma. O sea, pagan es para estar aliviados, pero tienen que tenerlo todo el tiempo pagándole. Ujú. Hay menos malestar, pero la lógica de dependencia al escenario sanitario sigue siendo la misma. Es decir, hay una obra de teatro que se llama Knock, de un pueblo donde no había enfermos hasta que llegaron los médicos. Ujú. Y cuando llegaron los médicos, empezó a haber enfermos. Esa relación también sanitaria y la sociología ha sido muy prolija en también mostrarnos que las formas de enfermar también son formas de control. Y en fin, ¿sí? Y cómo la psicopatología tiene al interior un discurso moral. ¿Sí? El discurso de la salud es un discurso moral. Y en última, las personas ansiosas trabajan menos y consumen menos, entonces hay que atenderles la ansiedad. Porque eso es lo desadaptativo, ¿cierto? La relación con la sociedad y los valores que la sociedad nos impone. Pero lo que no quiere decir que no haya un padecimiento real en las personas al respecto de esto. Una de las cosas que nosotros queríamos lograr igual con esta conversación a propósito de la ansiedad es también como la resignificación del concepto, porque finalmente digamos que nosotros, más que nombrarnos enfermos por estar teniendo síntomas de ansiedad, como lo menciona Esteban, nosotros vamos a evitar la ansiedad, ¿cierto? Y nuevamente, más que pelear con ella o evitarla, es también empezar a hacer un ejercicio consciente, que en muchas ocasiones puede ser, dependiendo de la psique de cada quien, un ejercicio de autoconciencia que empiece a revisarse y a regularse, o que puede buscar, o que puede pues tener la intención de buscar contención y ayuda, porque a veces tampoco tenemos los recursos. Yo siento que incluso nosotros que somos terapeutas podemos decirlo. La información a propósito de la salud mental que tenemos en este momento no era una información que tenían nuestros papás. Entonces, digamos que si nos devolvemos desde ahí, nosotros crecimos sin educación emocional. Nosotros crecimos sin información a propósito de cómo gestionar este concepto de las emociones. Entonces, digamos que nosotros hoy estamos trayendo todo este marco técnico y teórico a propósito de la ansiedad como concepto, no para generar desasosiego y desesperanza y sentirnos sentenciados a vivir una vida miserable, sino por el contrario, es como para generar también una suerte de corresponsabilidad. Hay herramientas que nos ayudan y que nos van a ayudar
a regular nuestro sistema nervioso. Y eso habla también de prácticas y hábitos que encontramos en nuestra cotidianidad. Ahora, no hay una fórmula mágica, ¿cierto? Hay muchas personas, y me incluyo, que podemos compartir lo que a nosotros nos funciona, pero cada quien va a ir encontrando también dentro de su cosmogonía, desde su cotidianidad, qué le funciona. Porque como lo mencionaba Esteban, hombre, por Dios, alcanzo a comprar la cajita de huevos, voy a comprar salmón, ¿cierto? Para aumentar mi vitamina B, por decir algo, o mi omega. No, ¿cierto? O sea, ¿qué está a mi alcance? ¿Qué puedo implementar dentro de mi cotidianidad? ¿Cómo puedo ayudar entonces de forma consciente a crear escenarios de bienestar? Que eso también es una responsabilidad. Por eso nosotros nos referimos a esa resignificación. No puede caer sobre la responsabilidad del terapeuta, del coach, ni del médico esta transformación, porque no hay una pastilla que gestione la falta de gestión de cada individuo. Es decir, nos podemos llenar de pastillas psiquiátricas, nos podemos llenar de medicina holística, como puede ser ashwagandha, como puede ser melena de león, como puede ser el magnesio, para ayudar a nuestro cortisol a disminuir esos niveles de cortisol y a regular un poquito el sistema nervioso, ¿cierto? Podemos hacer muchas cosas, pero si no hay una gestión consciente de nuestros hábitos, de nuestras elecciones y de nuestras acciones cotidianas, no va a haber una transformación. Sí, pues porque ahí va a decir dos cosas. Uno es que no es que el cortisol le dé la gana de subirse, ¿cierto? Como que iba por ahí por vez y me subo. Es decir, la respuesta fisiológica es una respuesta al contexto. Y el contexto a veces no es cambiable, pero la forma de relación con el contexto eventualmente sí. Y eso es de mucha filigrana, persona a persona, para poder identificar que puede ayudar y que no, ¿cierto? Es decir, bienvenidos todos los escenarios terapéuticos, es decir, que generen calma, que generen tranquilidad. Pero si nos vamos a tomar en serio la posibilidad de la intervención a las personas, hay que buscar el camino a resolver, no solo a cronificar. Hay un escenario de cronificación, pero hay que buscar el camino a resolver. Digamos que tenemos a hoy mucho mejor material que el que teníamos hace unos años. Es decir, la investigación ha avanzado mucho al respecto. Y cuando nombramos esto de habitar, y yo estoy de acuerdo, pero advierto un lío, y es que como respuesta evolutiva a la ansiedad hace parte de la vida. Ujú. Cuando eso te implica dificultades para dormir, dificultades para relacionarse con los otros, una angustia permanente, eso hay que atenderlo, ¿sí? Total. Más entender que lo que se está viviendo emocionalmente está diciendo cosas, implica la posibilidad de resolverlo que de negarlo, Ujú. porque la negación de emociones tiene cotidianamente un ascenso en ansiedad. Es decir, las emociones básicas, lo decía ahorita, y la negación de las mismas. Por ejemplo, voy a decir un asunto, estamos en una cultura hoy y una expansión cultural donde, por ejemplo, las relaciones laborales, que son relaciones, y personas que no están de acuerdo conmigo, son relaciones que uno las puede identificar de entrada antagónicas, es decir, los jefes quieren que usted trabaje más por menos plata, quiere trabajar menos por más plata, y él está viendo su plusvalor. Para la industrialización, reñir con el jefe era una opción. Hoy no, hoy hay un sistema muy bien diseñado para que usted se sienta parte de la empresa, familia, saben que produce más. Pero entonces donde esa rabia no vivida termina volviendo ansiedad, ¿cierto? Y ese habitar la ansiedad, es decir, de entenderla como una respuesta evolutiva a la vida, cuando lo volvemos psicopatológico, digamos que aquí hay un lío y es también creo que habrá colegas que no estén de acuerdo conmigo, pero lo va a desarrollar. Los diagnósticos ayudan a desculpabilizar, pero si se vuelven un escenario identitario, te responsabilizan. Porque, por ejemplo, los diagnósticos de ansiedad pueden no ser crónicos, como los diagnósticos del estado del ánimo. Habrá diagnósticos del estado del ánimo crónicos, habrá diagnósticos de ansiedad crónicos, pero no es la regla. Entonces, no es que usted tenga un trastorno de ansiedad, sino que es que se volvió ansioso. Y todo lo que pasa no es que yo soy muy ansioso. Y me dice, listo, bacano. Pero, ¿y entonces? Eh, Estoy listo, bacán. se vuelve un lugar de enunciación
un lugar claro, porque es que nombrarse patológicamente, eso no sé si sea un logro, creo que sí es un logro de la modernidad, implica que la enfermedad te ayuda, te permite a vos abstraerte de algunos asuntos de la sociedad. Si tú estás enfermo, vos decís, estoy enfermo y tenés el derecho a no ir a trabajar, ¿cierto? De ahí que cuando volvieron enfermedades, asuntos de la vida cotidiana, estaba esa discusión, ¿cierto? Eh, fue el chiste que aparece con la homosexualidad. Entonces, si usted dice que ser homosexual es ser enfermo, entonces no va a ir a trabajar porque está enfermo. Es decir, la enfermedad implica alejarse de algunas responsabilidades sociales. Pero si vos volvés la asignación patológica, porque es decir, yo tengo un trastorno de ansiedad, es decir, que vos tenés una condición que no te permite funcionar bien sobre el mundo, un rasgo identitario y no un asunto que se padece, también se vuelve un lugar de regocijo, también se vuelve un lugar de reconocimiento y también se vuelve un lugar de cronicidad. No estoy diciendo que no haya pacientes ansiosos crónicos, estoy diciendo que vos tener un trastorno de ansiedad no te implica que sos un paciente crónico y que habitar las emociones y dejarlas pasar, como en la economía clásica, dejar pasar más o menos lo que hay que hacer con las emociones, no significa que es que vos sos ansioso y entonces como vos sos ansioso, entonces todo el mundo tiene que llegar en los tiempos que vos decís y que el resto de la sociedad tiene que adecuar a vos. Claro, el resto de la sociedad es esperable que se adecue cuando una persona enferma o cuando una persona adquiere una condición que le implica menor capacidad. Y entonces, por eso es cuando en el escenario del, del, del paradigma universal entendemos que la discapacidad está en la sociedad, no en las personas. Pero es distinto que vos digas que vos sos ansioso para todo, ¿cierto? Eso no es ansiedad, eso es no hacerse cargo. Y me parece también a propósito de lo que tú estás mencionando y a propósito de esa corresponsabilidad también de cada uno con respecto a su gestión, y a eso nos referimos a la gestión, es, vea, chicos, que llevemos una semana sin dormir no quiere decir que tengamos un trastorno de ansiedad, eso puede ser circunstancial, ¿cierto? Es como cuando todos nos nombramos, no nos nombramos, pero es muy común escuchar ese nombramiento a propósito como de la depresión. La tristeza existe y es una respuesta a una situación, ¿cierto? El duelo existe y no quiere decir que yo vaya a tener un diagnóstico de depresión como resultado de ese duelo. Puede pasar, ¿cierto? Puede pasar, no lo estoy diciendo que no, pero estar triste es una reacción natural, va a pasar. Puede ser intenso, se va a sentir intenso, puede durar una semana, un mes. Si esa tristeza ya está afectando tu respuesta a tu cotidianidad, ahí empecemos a hablar del diagnóstico de la depresión, ahí empecemos a revisar qué puede ser, si tienen factores externos, si hay factores químicos, revisémoslo todo, ¿cierto? Para llegar a ese diagnóstico. Pero realmente, como lo mencionabas ahorita y a propósito de la pregunta de Johannes, es, yo no sé si esta sea la palabra, pero es natural, teniendo en cuenta los estilos de vida que nosotros tenemos en este momento, que tengamos síntomas ansiosos. Es natural que la ansiedad se manifieste en nuestra vida. Y esto no es una sentencia, esto hace parte de una respuesta natural de nuestro cuerpo frente a esos entornos externos. Esto nos obliga a qué? A lo que les estamos diciendo, a ser conscientes de qué me está nombrando esta ansiedad, o sea, ¿por qué estoy respondiendo de esta forma? ¿Qué es eso que está de fondo de lo que yo no me estoy haciendo cargo? Y claro, Y nuestro en, y en sistema razón de, nervioso, sí. y en razón de las capacidades y de las posibilidades, sobre todo, que cada quien vaya teniendo al respecto. Es que si nosotros estamos diciendo y enunciando que hay unas condiciones sociales históricas que han conllevado al aumento del trastorno de ansiedad y la ansiedad como vivencia, y tenemos los datos para decirlo, tampoco es una condena, ¿cierto? El que tiene listo para desestresarse o disminuir su ansiedad yendo a pasear, muy bueno. Si no entra y nos organizamos todos y cambiamos las condiciones sociales y bacano, ¿sí o qué? Pero si no, es decir, también, por ejemplo, la relación distinta con los placeres y con el consumo pueden ayudar. Y no estoy hablando de consumo de sustancias. Estoy hablando, por ejemplo, que uno de los asuntos que más estimulación permanente generan y que más anticipación terminan generando son asuntos como propiamente estos, como las redes sociales. Voy a contar una experiencia personal. Yo, claro, como cualquiera, me compré uno de esos relojitos, que es un smartwatch,
y trabajaba en un escenario donde todo el tiempo tenía que dar respuestas. Entonces yo tenía el computador abierto, el teléfono al lado, el reloj en la mano, y eso me pitaba los tres al tiempo y yo estaba buscando ventana. No puedo salir de eso, sí, porque me estaba sobreestimulando en razón de un asunto que no era necesario. Sí, es decir, hay una relación también con el lugar en el que uno se termina poniendo por lo que socialmente se espera en el lugar en el que uno esté. Y sabemos que estamos en una época de cambios muy afanosos y de vidas muy, muy afanosas. Y que eso puede traer como respuesta la patologización de la ansiedad. Entonces también, claro, si vos con condiciones que te implican tu subsistencia no puedes bajarle los cambios, pero con otras sí. Es decir, dar respuesta a otros, a algunos mandatos sociales. Eh, y en últimas también entender que es algo que venimos diciendo desde que empezamos la conversación y es, hay que buscar hacia adentro por qué la respuesta ansiosa aumentó. Ningún síntoma dice absolutamente nada solo. Solo. Solo no dice nada. Ujú. ¿Sí? Solo no dice absolutamente nada. Solo es dolor. ¿Cierto? Eso duele. Listo. Algo pasa. ¿Qué pasa? No, no sabemos. Hay que mirar qué pasa. ¿Sí? Y el sujeto va aprendiendo y ejecutando inconscientemente los escenarios relacionales, vinculares y emocionales. Es decir, la forma como nuestras emociones responden al mundo hacen parte de la respuesta automática por economía cognitiva en la que nos encontramos en el mundo. Esto toca mirarlo, no es el relato necesariamente, la forma en la que nos entrenamos, si se quiere, en la vida y en el desarrollo para enfrentar, no sé, si alguien llega tarde o si alguien no puede llegar temprano. Ujú. Quiero como decir cuatro cosas a propósito de todo lo que estamos diciendo también como para ya llegar a las últimas preguntas e ir cerrando, que el tiempo pasa muy rápido, pero es entonces entender que la ansiedad entonces no es una enfermedad en sí misma, sino que acompaña trastornos y se habla de trastorno cuando ya estamos evidenciando síntomas que están sostenidos durante todo el tiempo y que están afectando la forma en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo. En este orden de ideas, vamos a tener síntomas o vamos a tener emociones de ansiedad siempre, ¿cierto? Porque es la forma en cómo nuestro cuerpo se está comunicando con nosotros. No Momento. siempre, pues. Exacto, o sea, es Síntomas una no. forma en la que nuestro cuerpo responde. Los síntomas, como el síntoma tiene una función indicativa, Ujú. es decir, no necesariamente síntomas, es decir, la vivencia La de evidencia. cargas ansiosas hace parte de la vida. Exacto. Ahora, puede que la vivencia de esas cargas se convierta en síntoma. Cuando se convierte en síntoma, digamos, ya está caminando hacia un asunto desadaptativo, complejo, en fin, ¿sí? Pero no necesariamente son síntomas. Creo que la discusión de fondo también es esa. Ujú. Se Se vivencia la evidencia. tristeza, Exacto. ¿sí? Se Habrán, vivencia no habrán, querer hacer cosas. Eso exacto. pasa. La anedonia es un síntoma, ¿cierto? Ujú. Hay una diferencia. Habrán situaciones de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, que van a llevarnos a tener síntomas o evidencias de ansiedad mucho más altas de las que regularmente estamos acostumbrados. Para eso tenemos herramientas que nos ayudan a, ¿qué? A regular nuestro sistema nervioso ahora. No es la solución en sí mismo. Eso nos hace una invitación a entender por qué, que era lo que nos está diciendo ahorita Esteban, esta ansiedad está, digámoslo en palabras coloquiales, estallada. Estoy estallado con mi ansiedad. Mi ansiedad me está llevando a otros niveles. Llevo 2, 3, 15 días, un mes durmiendo muy mal. Porque estoy durmiendo mal. Esto es físico, es netamente fisiológico. O estamos hablando de una respuesta a una situación de la que me estoy haciendo la boba, ¿cierto? Y es ahí lo que tenemos que atender. Entonces, eh, medicina homeopática, bioenergéticos, acupuntura, cualquier proceso terapéutico que pueda ayudar al sistema nervioso a estar regulado, bacano, va a ser súper importante, porque para poder atenderte vas a tener que regular tu sistema nervioso y en ocasiones es por eso que llegamos también a la psiquiatría, que es también como una puerta a la que se le tiene mucho miedo, ¿cierto? Uh -huh. Habrán momentos donde definitivamente no hay otra opción, vamos a ir a la psiquiatría, ¿cierto? Vamos a llegar hasta ahí.
¿Por qué? Porque necesitamos regular el sistema nervioso para que con ese sistema nervioso entonces podamos llegar al punto, al meollo de la situación de lo que nos tiene con esta ansiedad desproporcionada. Entonces, en este orden de ideas no vamos a hablar de que hay una cura para la ansiedad, porque es una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo. Nosotros vamos a convivir con la ansiedad como respuesta y como emoción, ¿sí? Vamos a tener, estamos actualmente atravesando una situación en términos como de lo vivencial que nos obliga de cierta forma como a habitar, yo le digo habitar porque están todo el tiempo como en ese movimiento con personal también, y atravesar reacciones que tienen que ver con la ansiedad. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando estamos desbordados y esto está afectando nuestra cotidianidad. Ahí vamos a buscar ayuda. Si Es decir, definitivamente, sí. y con la claridad de que los trastornos de ansiosos o los otros trastornos con componente ansioso son superables. Es decir, insisto, hay diagnósticos crónicos en salud mental, sobre todo los relacionados con trastornos de personalidad, algunos del estado del ánimo que se cronifican, pero a hoy, digamos, tenemos la suficiente base en investigación que nos ha logrado mostrar que las personas pueden salir de esos estados, ¿sí? Que van a necesitar regulación química externa, porque tampoco es necesario, y ahorita lo decías, a veces da mucho miedo esa puerta en la psiquiatría, y hay malestares que se imponen tanto que no es necesario vivir con ellos mientras se resuelve, ¿cierto? Es decir, voy a poner el mismo ejemplo del dolor, ¿cierto? Vos tenés un dolor y a vos te dan un medicamento para el dolor mientras se resuelve cuando es resoluble. Y uno dice, pues mejor que no le duela que le duela, ¿sí? Pero eso no va a resolver el dolor. Lo mismo con la ansiedad, es decir, eso no resuelve, contiene, regula, eh, pero hay que atender lo que pasa de fondo, ¿cierto? Porque si no, Ahora, también hay otra cosa, estábamos hablando entonces a la ansiedad como emoción y como respuesta adaptativa a los estímulos externos. Hay prácticas, hay acciones dentro de nuestra cotidianidad que pueden favorecer a no estar todo el tiempo respondiendo a la vida desde la emoción, ¿cierto? Desde la emoción de la ansiedad, ¿cierto? Que dormir adecuadamente, cada quien reconoce porque no son las mismas horas de sueño para todo el mundo. Hay personas que tienen sueños profundos de 4 horas y les funciona súper bien. Es empezar a identificar dentro de tus prácticas cotidianas que puedes implementar para nivelar tus niveles de cortisol, por decir algo, ¿cierto? Para regular tu sistema nervioso, ¿cierto? Que tanto estás durmiendo, cómo estás alimentándote, ¿cierto? ¿Estás alimentándote frente al computador o estás haciendo una pausa para alimentarte? Cómo están tus vitaminas, estás tomando un poco de sol, que hace falta también, ¿cierto? Nuestro cuerpo empieza a perder vitaminas y empieza a responder desde otros lugares también, porque nuestro estómago también está relacionado con nuestro cerebro. ¿Cómo es nuestra alimentación? Entonces, revisemos eso. Sí podemos tener prácticas dentro de nuestra cotidianidad que nos van a ayudar a tener un sistema nervioso regulado y que nos van a ayudar a sentirnos desde ciertos rangos con bienestar. Dentro practicamos actividad física, no es ir al gimnasio, es actividad física. Tu actividad física puede salir a caminar un poco, ¿cierto? Te estás desconectando, te estás permitiendo desconectarte un poco de las redes sociales, te estás desconectando desde la comparación, desde qué lugar estás eligiendo lo que estás eligiendo, realmente qué es lo que te tiene abrumado, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son tus prácticas o cómo es tu higiene del sueño? Te quedas conectado en el celular hasta la 1 de la mañana tratando de buscar sueños mientras estás poniendo a tu sistema nervioso y a tu cerebro en alerta porque estás frente a una pantalla o realmente estás desconectando tu teléfono. Como todo este tipo de truquitos que encontramos como guías prácticas que nos ayudan a regular el sistema nervioso y que podrían evitar llegar a unos desarrollos como crónicos, como lo estábamos el nombrando. ataque en pánico en sí mismo, es decir, todos estos asuntos terminan regulando el ataque en sí mismo. Y Ujú. eso es muy útil. Es decir, si usted ya vivenció un ataque de pánico y empieza a vivenciarlo seguido, incluso si usted lo mira a rajatabla en términos diagnósticos, usted tiene un ataque de pánico y se preocupa mucho por tener otro en el mismo mes, ya casi que el cuadro clínico le encaja. Es decir, y si usted tiene dos seguidos, algo ya lo desbordó, ¿cierto? Usted está desbordado y cuando está desbordado, necesita resolver el desborde y necesita resolver el fondo, necesita resolver a las dos. En ese caso, sí necesita resolver a las dos. En estos días leí un artículo que hacía comparación con grupo control, personas medicadas y runners, y encontraban relaciones entre los runners y
y los que están utilizando medicamento ansioso. No va a mandar a todo el mundo a trotar por eso, no. Que hay gente que no quiere, no le gusta, no le sirve, ¿cierto? Habrá unos de los que sí. Y uno, como clínico, uno con lo que sirve no pelea, ¿cierto? Ujú. Porque la historia de vida de las personas implica que haya cosas que les generen calma que otras no. Se vuelve Exacto. hasta peligroso cuando se hace una recomendación general, una solución mágica. No hay soluciones mágicas. Eso yo creo que es un mito médico de la doctrina, porque tampoco la medicina funciona así. Es decir, si ustedes se ponen a ver, aparte de contusiones y virus, la medicina no resuelve más nada, lo cronifica. Y el resto de escenario en salud tampoco. Si usted tiene un problema ortopédico, eso es terapia y son 8 meses para que le duela hasta que le deje de doler. Si es un proceso psicoterapéutico, puede durar poco, ¿cierto? No es que vaya a durar toda la vida, pero es un asunto de transformación, de construcción de capacidades, de construcción de asuntos que no se tienen para resolver. Las soluciones mágicas no sirven. Y es el mismo escenario del contexto en el que estamos, el que nos dicen, ¿qué me tomo yo para la ansiedad que me está generando ir a trabajar para poder ir a trabajar? Claro, listo, el tiempo no puede dar de trabajar, pero la lógica es, listo, ¿cómo me adecuo yo para que entonces eh, pueda funcionar cuando el cuerpo me está diciendo, para un poquito, ¿cierto? Mira qué está pasando. Parale bolas a eso, pero no, hay una idea, y es una idea muy generalizada, que hasta las propagandas de gripa, ¿cierto? Entonces muestran un gráfico de una persona que se toma una pastilla y lo que era rojo ya se vuelve verde y entonces ya no le duele la garganta. La gripe dura 7 días, yéndole bien. Tome lo que tome. Ah, no, que es que los síntomas le dieron menos duros, probablemente, pero el cuerpo se va a demorar más o menos 7 días sacándolo del cuerpo. Las soluciones mágicas no funcionan. Y me Y en devuelvo a lo que psicología, estaba diciendo. Ah, perdón. menos. Dale, dale. Y en psicología, Ah, menos. no, Entonces, que me devuelvo a lo que estaba diciendo. Hay una corresponsabilidad, ¿cierto? No es la responsabilidad de tu psicólogo, no va a haber una diferencia, no hay pasta que funcione si no hay un ejercicio de conciencia a propósito de lo que está pasando más allá del síntoma. Porque el síntoma finalmente es el síntoma, es lo que me está comunicando que hay algo que me tiene muy incómodo. Entonces, si no vamos a la raíz de eso, no va a pasar nada, que es lo que está diciendo ahorita Esteban. Entonces, finalmente es un ejercicio también de corresponsabilidad de entender que si estoy atravesando síntomas de ansiedad o de trastornos de ansiedad, pues habrá algo que está hablando más allá de ese síntoma. Y eso es lo que hay que trabajar. Sí, la pastilla me ayuda. ¿Me ayuda a qué? A adaptarme, a regular mi sistema nervioso, a estar un poco más tranquilo, a enfrentar de forma diferente esa cotidianidad. Pero eso va a aumentar, porque ya ese síntoma va a estar ahí hasta que te hagas cargo. Ese es el trabajo, la conciencia en sí mismo de lo que me está comunicando esa respuesta en nuestro cuerpo. ojalá fuera más fácil, pero no. No. No es desesperanzador necesariamente, pero es decir, también bájale al mito de la solución mágica de la vida, ¿cierto? No, usted puede sentirse más tranquilo mientras se gasta el valor en la mente, pero no va a pasar, ¿cierto? Usted a la larga le toca hacerse cargo de eso. Y, y este dolorcito que se siente mientras te haces cargo, pues va a permitir que la sensación ansiosa permanente, que vivir por la vida como Spider-Man no sea una, una Mm, condena, ¿sí? Es decir, exacto. esto se puede superar. Y entender también que como entendemos entonces la ansiedad como una emoción y una respuesta adaptativa y evolutiva, va a estar con nosotros y que yo sienta hoy un poco de ansiedad no quiere decir que voy a tener un ataque de pánico. No es necesariamente. Cierto, que yo sienta hoy un poco de ansiedad no quiere decir que ya tengo un diagnóstico de ansiedad y que soy una persona ansiosa y que me voy a morir de ansiedad y Dios mío, porque eso es lo que está pasando con la sobreinformación. Entonces de repente tenemos un mes. Sí, o sea, tenemos un mes con muchísimo trabajo, por decir algo, con horarios extensos, estamos muy cansados, empezamos a tener síntomas de ansiedad que básicamente nuestro cuerpo diciendo, pare, parce, pare un poquito, que nos está llevando a unos límites muy barracos y usted en vez de parar, se pone a buscar en TikTok síntomas y dice, pues pucha, tengo un diagnóstico de ansiedad, llama a la mamá, mamá, tengo un diagnóstico de ansiedad, buscas un psiquiatra, vas y te tomas unas pastillas, pero nunca te sientas a pensar que lo que tu cuerpo te está pidiendo es descanso. ¿No? Y me ha pasado inclusive en términos clínicos, que lleguen pacientes así, no, es que yo tengo un trastorno de ansiedad, y yo sí,
y ¿quién le Sí. dijo eso? Es Ajá, decir, porque claro, todo el a tiempo. condiciones, uno se va a condiciones estructurales, por ejemplo, que haya personas que la misma condición ansiosa los lleve a sobreadelantarse, sabemos que es un mecanismo de anticipación, a la catástrofe. Y Ujú. pasa por un TikTok y le dice tres tips para saber si usted tiene ansiedad. Aparte de tener la vida bien jodida, ya terminó con ansiedad, ya terminó Ajá. rotulado. Pongámosle cuidado a eso, ¿cierto? Es decir, los diagnósticos de redes no funcionan. Eventualmente tienen razón porque es muy evidente, ¿cierto? Diré, hay diagnósticos muy evidentes. Y recuerden que estos manuales los hicieron para aumentar confiabilidad. Disminuyen capacidad clínica y por eso todos tienen anexos, pero aumentan confiabilidad. El mismo Lolas decía, estamos hablando mucho de diagnóstico, lo estoy usando mucho, lo uso mucho en clase. Lolas decía, una abuelita probablemente puede hacer un puente. Uno esperaría que un ingeniero le quede mejor, lo que no quiere decir que esta señora no pueda hacer un puente. Es decir, a uno una tía lo diagnostica. Eventualmente tendrá razón, pero a eso le estamos sumando ansiógenos a la condición ansiosa. Sí, hay que mirar más para adentro y dejar de entendernos en esos nombres y empezar a entender que el padecimiento es eso, padecimiento. Y lo que hacemos los técnicos es ponerles nombres para saber que hay padecimientos distintos y hay formas distintas de atenderlas, pero es padecimiento. Nos permite tener una base que nos permite también como identificar con miras a esa persona que tenemos al frente. Cuando yo como también hago parte de procesos de selección, yo me acuerdo mucho de un ejemplo que me ponía el que fue mi mentor en el primer trabajo que tuve, que decía con respecto a las pruebas psicotécnicas, que son proyectivas en esa época, lo que hacíamos era una prueba de proyectiva más que de psicométrica. Y él me decía, pensate que esta prueba es tu radiografía, es la radiografía de esa persona. Esta prueba sin esa persona no te dice nada. Lo mismo pasa con los diagnósticos, ¿cierto? Nosotros, no, por ejemplo, teníamos una pregunta en la cajita de preguntas, valga la redundancia, que era, ¿cómo hago para que la ansiedad no me haga dudar? Tenemos que conocerte, o sea, no hay una fórmula mágica a propósito de eso, porque habla de ti, nuevamente, siempre habla Pero, de ti. Esa pero creo que profundidad. hay cosas que decir ahí, ¿cómo hago para que la ansiedad no me haga dudar si la ansiedad es una anticipación con una carga fisiológica en un sistema emocional, cognitivo y conductual? La duda hace parte de la ansiedad en sí mismo, ¿cierto? La sensación de duda hace parte de la ansiedad misma. Entonces, estamos nombrando cosas, estamos nombrando la misma cosa de dos formas. Ahora, ¿sobre qué te está haciendo dudar? Ya es lo que miramos que está pasando, ¿cierto? Ujú. Está haciendo dudar de tu capacidad, te está haciendo dudar de la relación con los otros, te está haciendo dudar de la confianza que le puedas tener a alguien. Listo, la duda está puesta en dónde, hacia quién, en razón de qué. Y eso es lo que ya miramos alrededor de qué construcción subjetiva lleva a que la duda sea esa base ansiosa. Pero la ansiedad termina siendo la respuesta. La misma constitución de la pregunta nos lleva a decir, hay que mirar algo ahí que está pasando. Con respecto, podríamos decirlo así como someramente a tu confianza, que está afectando tu confianza. Sí, es que desconfiar hace parte de la ansiedad. Es decir, eso es Es común una que la respuesta. viene el paquete, ¿cierto? Esto viene en grupo, viene en combo. Bueno, yo creo, o incluso hoy nos gastamos un poco más de tiempo, esperamos que esta conversación haya sido una conversación que los llene de información y no para diagnósticos inventados, sino como también como una forma de naturalizar y más que usar la palabra normalizar, es entender, ¿cierto? Resignificar esa relación con este concepto de ansiedad, dejar de estarnos nombrando enfermos necesariamente o desde la identidad de la ansiedad, que es lo que realmente yo siento que ahorita también nos está atacando un poco a propósito de esos autodiagnósticos. Entonces lo que queríamos hoy era como traer un panorama general a propósito del concepto, entregarles esta información más que para generar ansiedad, es como para que les permita a ustedes también como naturalizar la relación con la ansiedad, reconocerla desde otro lugar y ponerse más esa pregunta desde adentro, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente me está comunicando esta emoción? Porque eso es lo que tendremos que revisar a profundidad ya dentro de un proceso terapéutico. Entonces, nada, a Juan Esteban, muchas gracias siempre por su tiempo, por compartir con tanta disposición y amor la información que tiene para nosotros. A Juanca, que está ya desde Bogotá,
reportando. Muchas gracias por conectarte, por acompañarnos hoy en Conversemos Sanamente. A ustedes porque se sumaron hoy a esta conversación después de tanto tiempo. Gracias por volver a estas conversaciones. Y nada, una feliz noche. Nos seguimos conectando. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quienes nos estuvieron escuchando este ratico y muchas gracias, por supuesto, Sanamente por el espacio. Gracias a los dos, André, Juan Esteban. Vamos a subir en Spotify esta conversación para las personas que quieran recomendarlas a otras. Gracias también a todas las personas que estuvieron a lo largo de toda la conversación escuchando muy atentamente, quienes dejaron sus preguntas. Tenía un par de apuntes, pero la verdad creo que ya muchas de las ideas centrales se abarcaron y las recomendaciones de cierre son bastante importantes para entender a la ansiedad como ese síntoma al que tenemos que escucharle más allá de lo que nos está diciendo de primera mano. Gracias, Juan. Gracias a Que todos. estén Bonita bien. noche. Chao. Chao.